de la Cultura 2022, muy vinculada con los movimientos sociales y las comunas. ¿Es posible una economía regional con fortaleza, capaz de competir, de confrontar, de contener, de aportar en un mundo, en una economía globalizada que se está recomponiendo? El problema es que yo pienso que siempre a la izquierda le faltó la comprensión de la estrategia continental y de la estrategia mundial. Y pensó siempre en términos de ser antiimperialista, pero antiimperialista buscando primero la alianza con la burguesía nacional y el etapismo. Entonces, al no tener una precisión de la dimensión estratégica de los cambios de la segunda posguerra, se plantea, y lo plantean ahora, está sobre la mesa, de que podemos volver a hacer una alianza para el progreso, que podemos hacer un plan Marshall. Entonces hay una ignorancia total de lo que la Alianza para el Progreso fue en el tiempo de Kennedy, y no solamente en el tiempo de Kennedy, sino ya venía la estrategia con Rostov, con Kissinger, que era una estrategia de adecuar todo lo que era la legalidad del continente en función de la expansión de los capitales norteamericanos en ese tiempo de posguerra. Entonces, al no entenderse la dimensión de la política del enemigo, de la política imperial, al no entenderse, ¿qué va a acontecer? Va a acontecer que pierdes la brújula, porque no entiendes la dimensión del ataque imperial. ¿Qué es lo que va a pasar con el proceso Chávez en la década, al final de la década de los 90? Que en los 90 se empieza a hacer evidente la expansión con exterminio. En los 90, cuando el imperialismo o el capitalismo piensa que al socavar la Unión Soviética se vuelve imperio unipolar, y que como imperio unipolar ha de vencer y puede ya no respetar ni siquiera a las Naciones Unidas, sino que irrespeta todo lo que ha acordado en el tiempo de posguerra, ¿de acuerdo? Cuando empieza esa arremetida, que la primera arremetida es romper el tapón, digamos así, de la Europa Oriental, de desagregar Yugoslavia, que cuando desagregas Yugoslavia estás rompiendo la memoria y estás rompiendo la memoria de las luchas, ¿de acuerdo? No es cualquier cosa, porque Yugoslavia jugó un papel muy importante en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no ves esa estrategia y no ves la dimensión de esa estrategia, crees que realmente la integración económica es el objetivo. Y no, la integración económica hacia América surge con la ALALC, la Asociación de Libre Comercio Latinoamericano, que todavía está vigente el Tratado de Montevideo en 1960. Surge al mismo tiempo que surge la integración europea en el mercado común. Son dos procesos del mismo tiempo histórico, 1957-1960, ¿de acuerdo? Entonces, esa integración que están planteando, que es la integración del gran capital y de la transnacional hacia la economía continental, piensan que ya en el 94 está lista con el consenso de Washington, y realmente estaba lista. Sí. El problema es que no pensaron con la astucia del Caracazo, ni con la unión del Caracazo con el 4 de febrero, ni que el Caracazo con el 4 de febrero llegara al proceso constituyente, y que del proceso constituyente emanara un pueblo en misiones. Eso es lo que no estaba planteado como en la dimensión de la estrategia. Usted habla de una estrategia de expansión con exterminio. ¿Está planteado eso para América Latina? Porque uno observa el caso de Venezuela,
donde está bien, hay una política de sanciones, de asfixia económica, de bloqueo financiero, pero también hay una batalla cultural, un proceso de neurotización, de desintegración, una intención de desintegrar o debilitar el Estado-Nación, de afectar la identidad cultural. ¿Qué está planteado en América Latina por parte del imperialismo? Una expansión con exterminio, por lo menos con exterminio cultural. Mira, no solamente con exterminio cultural, sino con la desagregación total. Y con la desagregación, fíjate que si nosotros tomamos la América Latina, la tomamos después del periodo de la expansión hacia Asia Occidental, si la tomamos a partir del siglo XXI, tú te vas a encontrar una gran diferencia entre lo que está aconteciendo en Venezuela y lo que acontece en China, que está más en sintonía con lo que están descubriendo Rusia, China, la India, Brasil, que lo descubren a través de las normas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio. O sea, ahí descubren la imposición de esa estrategia de expansión intencional, porque es estrategia, la hacen los humanos, es intencional, con exterminio. ¿Qué está exterminando? En unos casos está matando, como en el caso de Palestina, que es obvio, pero en otros casos está desagregando y está con el narcotráfico en toda la corriente del Pacífico de la América Latina, desde México, Centroamérica, pasando por Colombia y llegando al norte de Chile. Es decir, que es digamos, una política de desagregación, de violencia, de desagregación interna y de huida porque es generación de terror, generación de miedo, porque nadie busca la guerra, todo el mundo busca la paz, ¿de acuerdo? No buscan la guerra. Entonces, ese proceso, ahora, ¿qué es lo que pasaba después que surge el imperialismo, sobre todo el imperialismo norteamericano de finales del siglo XIX? Que cuando se decía que era una expansión intencional con exterminio, que había exterminado ya a los pueblos indígenas en su propio territorio y que venía hacia acá con la política del gran garrote, aparece un Roosevelt diciendo la política del buen vecino, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay una interrupción, como que si hicimos las paces, somos amigos, somos la misma gente. Y no, ¿de acuerdo? Porque después de la segunda posguerra viene el Plan Marshall, que es un plan de contención del comunismo. Exacto. Y esa contención del comunismo, George Marshall, que es el del Plan Marshall, fue también el fundador de la Organización de Estados Americanos. Era el mismo jefe norteamericano que está presente en la Organización de Estados Americanos un día como hoy, que matan a Gaitán. O sea, está allí George Marshall, ¿de acuerdo? Y es de contención, es con la doctrina Truman, es de contención. Y lo está diciendo Roosevelt desde el 33, desde después de haber aparecido el proceso bolchevique, ¿de acuerdo? Es de contención del comunismo. Y yo pienso que esa izquierda que tú planteabas difícilmente entendió la dimensión. Yo respeto muchísimo las luchas de la izquierda, hasta de la misma izquierda progresista, porque la vemos en la calle con la represión del enemigo, ¿de acuerdo? Pero no terminan de entender la dimensión de el enemigo desestructurándolo culturalmente. Es decir, ¿qué son las migraciones? ¿Qué es el desplazamiento? Si no es el desplazamiento africano después que matan a Gaddafi. ¿De acuerdo? Después que matan a Gaddafi es que el Mediterráneo se vuelve cementerio. ¿De acuerdo? Igual sucede en América Latina con el narco y con la política de violencia. Vamos a hacer una pausa comercial. No puedo dejar de preguntarle, en todo esto que usted ha explicado, que ha descrito, ¿dónde queda la propuesta del bloque histórico? ¿Cómo se inserta? Entiendo el bloque histórico
no solo como una alianza de clases, una alianza de fuerzas progresistas, renovadoras, sino también de construcción o reconstrucción de una nueva hegemonía. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.